Centraremos nuestra meditación peregrina del día de hoy en Mateo 6, el comienzo de Mateo 6, del 1 al 6 al 16 al 18, donde nos habla de las tres obras de justicia: la limosna, el ayuno y la oración. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 6, 1, 6, 16, 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que da inicio en este evangelio a la presentación de estos tres aspectos, la limosna, el ayuno y la oración, es practicar obras de piedad, practicar obras de piedad. En otros textos, en otras traducciones nos habla de obras de justicia, igual corresponde a lo mismo. Esta palabra corresponde al hebreo tzedayah, que es justicia. Y en la época de Cristo, incluso desde antes, creo que Tobías 12:23, la palabra justicia también se correlacionaba más o casi que era como sinónimo de limosna. Sin embargo, aquí cuando se habla de obras de justicia está centrado en algo que cobija tres aspectos. Por un lado, la limosna, no solo la limosna, sino también el ayuno y la oración, consideradas como obras de justicia. Es decir, son unas conductas generales que Cristo está enseñándole a los discípulos. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la situación que se estaba presentando para que en Mateo 5:20 encontremos esta referencia? Pues al parecer los fariseos la practicaban estas obras para ser vistos por la gente. ¿Sí? La virtud se practica por amor a Dios. Y solo así se tiene un premio de parte de Dios, el mistos, premio de justicia. Pero el que quiere hacer ostentación de su virtud, y que lo hace simplemente para que lo vean, no trabaja por la virtud sino por la fama. Y entonces allí prácticamente no tiene sentido, no es una obra de justicia para Dios, simplemente es una obra para alabarse a sí mismo. Y nos coloca en primer aspecto la limosna, a esa le dedica los primeros 4 versículos de este capítulo 6. Trata de la limosna, bueno, todos los tres aspectos, digamos, nos hablan de la limosna, la oración del ayuno. La primera parte nos habla de la limosna, ¿sí? Los tres aspectos van a tener que ver con la relación con Dios y cómo van a ser afectados, ¿verdad?, en la práctica y en la buena práctica de ellas.
y es una invitación a vivirlo de una manera seria, digamos así. Ya después nos habla de la oración, está del versículo 5 al 8, nos habla de la sinceridad con que se debe hacer la oración, tanto la oración comunitaria como la personal, ¿sí? Y además habla de que la oración no debe ser tan larga, sino más bien breve, puesto que es para nuestro beneficio y no para beneficio de Dios, dado que Él ya sabe que lo necesitamos. Esta enseñanza no va en contra de una oración pública o comunitaria como tal. El mismo Jesús, sabemos nosotros, que se acercaba al culto a la sinagoga, ¿sí? Es simplemente una manera también de poner un poco de crítica a la manera como se hace la oración, ¿sí? Cristo, además de ir a la sinagoga, sabemos nosotros, oraba en privado. Y la última parte, ya al versículo 16 al 18, se centra en el ayuno, una práctica religiosa común que se podía hacer pública o privada. De hecho, lo que dice el Señor en sus sermones, que es algo legítimo, pero dice que los discípulos no están obligados a ayunar durante la vida de Jesús, pero afirma su legitimidad posterior. Los judíos no tienen un tiempo especial para el ayuno como la Cuaresma, pero sí tienen algunos días especiales de ayuno de comunidad, como lo que llaman ellos el Yom Kippur, el día de la expiación, que es el día 9 del mes de Ab. Los judíos practicaban ayunos privados lunes y jueves. Los cristianos eligieron como días de ayuno los miércoles y los viernes. Sabemos nosotros que el miércoles se practica el ayuno en memoria del sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, de su muerte en la cruz. El ayuno se entendía como una expresión de la propia humillación delante de Dios, como una identificación de la oración y como una práctica relacionada con la limosna, ¿sí? El mérito del ayuno está en proporcionar la caridad dispensada. Es una de las frases que nos recuerdan esto. Meditemos en estas tres realidades, queridos hermanos. Ya esta meditación la miraba de verdad como más o menos, digamos, como si le quisiera poner un título, el título de las tres trincheras. Hoy nos está preocupando la guerra, como siempre. Sabemos las consecuencias que hay una guerra. Trae muerte, heridas, pérdidas. Sin embargo, y sabiendo las consecuencias de la guerra, el ser humano siempre ha vivido en guerra, en batallas, ¿verdad? Esta semana vi como aquellos que no han querido la guerra huyen y otros que necesitan luchar se preparan para el ataque. Y entonces aquellos que defienden su país preparan las trincheras para esta defensa. La vida espiritual es muy diferente a una vida de las batallas del mundo, y realmente no. Vivimos en una batalla y es la batalla espiritual. El cristiano debe tener claro que en su propia batalla espiritual necesita prepararse y fortalecerse y hacer tres trincheras que le van a ayudar a proteger y le van a ayudar a asegurar la victoria en esta batalla: oración, ayuno y limosna. Estas tres en la vida del cristiano deben ser como una especie de triángulo equilátero que tiene sus tres partes iguales y que están bastante equilibradas. El catecismo de la Iglesia Católica dedica una buena parte a la oración. La última parte del catecismo está dividido en 4 partes, la última es dirigida a la oración. Y curiosamente hay un capítulo de esta 4ª parte que se le llama la batalla de la oración. La pregunta es: ¿la batalla contra quién? La oración es una batalla, y es una batalla en primer lugar contra nosotros mismos y en segundo lugar contra los ataques del tentador, ¿sí? Aquel que quiere que el hombre se aleje de Dios, ¿verdad? Que se oponga a Dios y que no consolide esa unión con Dios. Como oramos, vivimos, y cómo vivimos, oramos. Es una de las cosas que también nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica. Existe una enorme diferencia entre las diversas religiones y cómo, por ejemplo, el cristianismo entiende esa relación con Dios. Mientras que en la mayoría de las religiones es el hombre que está buscando a Dios, tratando de encontrarle. Nosotros como cristianos de la tradición judía sabemos que Dios ha sido el que ha dado el primer paso y ha venido a buscar al hombre. Se le ha revelado, se le ha manifestado. Y como en Jesús
concretamente en su encarnación, es el mismo el que ha venido al mundo para salvar al hombre. Cuando vino Jesús al mundo, sucedieron muchas cosas, muchos milagros para la gente. Pero uno que me llama la atención es cuando aquella mujer enferma toca a Jesús, toca el manto y queda sanada, ¿verdad? Entonces es una manera como nosotros podemos, a través de esta encarnación, podemos tocar a Jesús. Pero también, como en Emaús, es Jesús el que camina con nosotros, aunque a veces nosotros mismos no nos demos cuenta. La oración es una respuesta del hombre a esa iniciativa de Dios. Y es la manera como buscamos perfeccionar esa relación con Dios. Sin duda que es la razón por la que muchos la vida de oración sea difícil, ¿verdad? El tentador hace todo lo posible por romper esa relación con Dios. Lo ha hecho desde el comienzo con Adán y Eva. Quiso dañar esa armonía que había entre ellos y Dios. Y lo sigue haciendo hoy con cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos dice, como a sus discípulos en el huerto. Recordamos cuando estaba en el huerto de los olivos orando, y Él volvió a buscar a sus discípulos y los encontró dormidos, y le dice a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos y orar conmigo ni siquiera una hora? Mateo 26:40. Jesús nos recomienda tres aspectos de la oración, tres aspectos de esta vida de caridad, que son el ayuno, la oración y la caridad como tal, la limosna, pero siempre recalcó la necesidad de orar insistentemente. Nunca dijo ayunen demasiado, nunca dijo sean generosos demasiado. Lo que sí dijo fue oren demasiado, oren insistentemente, porque la oración es una trinchera que necesitamos constituir con humildad, confianza y perseverancia. Sin duda experimentamos a veces desánimo, periodos de sequía, cansancio. Muchas veces sentimos que ya no somos capaces, el mismo orgullo nos aleja de Dios, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que la oración es llega a un punto en que no nos damos cuenta, la oración es un don inmerecido para nosotros. Entonces necesitamos tener esa perseverancia, esa humildad para mantenernos firmes en la oración. Ahora, hablemos un poco del ayuno. El ayuno es esta segunda trinchera de la que estamos hablando para defendernos de los ataques del enemigo. Moisés ayunó, Elías ayunó, Jesús ayunó. Y ellos lo hicieron antes de un momento especial. En el caso de Elías y Moisés, antes del encuentro con Dios, y en el caso del Hijo de Dios, antes de enfrentarse con el mal del mundo. El ayuno va unido a la oración y la limosna, es algo que está conectado. A tal punto que el mismo Pedro Crisólogo dice en el Sermón 43, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. La primera tentación, nos recordamos la respuesta de Jesús cuando le dice al tentador: no solo de pan vive el hombre. Allí vemos claramente que el fin del ayuno es alimentarnos de Dios. Nos dispone para tomarlo a Él como alimento. Otro aspecto importante de los ayunos es el ayuno. Lo que termina haciendo es logrando en la persona que la persona sea más integral, podríamos decir, más equilibrada. El punto que crea una unidad, una mejor unidad interior en sí mismo. Me refiero a esa relación alma y cuerpo, que a veces está como tan disgregada, el cuerpo por un lado y el alma por el otro, ¿verdad? El ayuno le ayuda al alma y al cuerpo a encontrar el dominio concreto. Yo pienso que es una gran terapia cuando aprende uno a ayunar contra la debilidad de las adicciones, por ejemplo. Mucha gente pide en la oración y en la confesión que se confiesan, necesitan salir de una adicción que tienen a algo, al alcohol, a la ira, drogas, pornografía. Son tantas cosas de esas que afectan a las personas, pero la persona a veces se confía solamente en sus fuerzas y en un par de oraciones. La oración insistente es fundamental aquí, pero, y lo estamos hablando ahora, el ayuno es muy importante, porque es una manera como nos unifica, nos mejora esa perfecta integración del alma al cuerpo. Lo otro, pues, es una manera de descubrir ese camino de Cristo en nuestra vida. El camino de Cristo fue renuncia.
Y el camino del verdadero cristiano es un camino también de renuncia. Nos recordaba el obispo Munilla, el obispo de España, estas características del ayuno. Pero concretamente había algo con respecto a lo que estamos hablando ahora de ese camino de renuncia de Cristo que también debemos seguir nosotros. Me recordaba las palabras de Chesterton, el famoso escritor, que decía, más o menos decía algo así, ¿verdad? Como renunciar es decir no a lo que me apetece, porque sí. Es decir, puedo darme un gusto, puedo comerme algo delicioso, pero lo dejo de hacer porque es la manera de mostrar que puedo ser libre, que puedo hacer las cosas con libertad. El ayuno es privarnos de aquello que puedo comerme, de aquello que puedo en este momento saborear, pero me privo de ello, nadie me lo impide, pero me privo. Y esa privación me ayuda en cierta manera a lograr esa cercanía con la realidad de Cristo, que se sacrificó, que renunció a tantas cosas. Prepararnos para la batalla es parte de la pedagogía de Dios. Nosotros formamos parte de este gimnasio espiritual, eso es el ayuno. Abstenernos de algo que es lícito para tener la capacidad de combatir lo ilícito. Es un ejercicio. El ayuno es un ejercicio que nos fortalece en la batalla contra el mal, ¿sí? En especial en esta sociedad en la que nos encontramos, la sociedad del bienestar, donde la gente no sabe luchar, no sabe decir no a nada. Y eso es lo que está llevando esta sociedad al abismo, una sociedad que no ha tenido que sufrir los sacrificios. Muchas veces esas familias que han sido tan sacrificadas para salir adelante o para llegar a los Estados Unidos, que han tenido que luchar y tienen sus hijos que ni siquiera se han dado por enterados de todos los sacrificios que han tenido que pasar sus padres, realmente están necesitados, digamos así, de hacer un ejercicio de ayuno para que les ayude a encontrar esa renuncia en sí mismos, ese renunciar a algo para darle valor. Nos ayuda a reparar nuestros pecados, nos ayuda a vivir con sensibilidad hacia el sufrimiento del mundo, ¿sí? Hay mucha gente en el mundo que no puede comer, hay gente que no tiene que comer. Según las Naciones Unidas, en el mundo mueren 24,000 personas de hambre o por causas relacionadas con la falta de alimentación. Cada día. El hambre mata más o menos a el 16% de las 150,000 personas que se mueren al día en el mundo. Entonces miremos que es una realidad bastante fuerte. Entonces el ayuno es un gesto de compasión, de realizar la experiencia y de ponernos en la carne de aquellos que sufren por falta de pan. Son algunos aspectos que podemos nombrar ahora del ayuno. La limosna es una invitación a profundizar esa espiritualidad de la ofrenda, de lo que se da, de la entrega, en la misma entrega de Cristo, ¿verdad? Esa es la tercera trinchera, la limosna. Nos pone en la perspectiva de los demás, nos hace ver cómo es necesario, como en un río, que dejemos fluir el agua de la vida interior. Es decir, si he encontrado a Dios, debo entregarlo como ofrenda a los otros. Y eso se hace con generosidad. Esto va más allá de las posesiones, ¿verdad? O sea, puedo tener cosas que darle a los demás. Sin embargo, eso es solo una parte. Porque es más que aprender a dar, aprender a darse. Dar lo que tienes está bien. Pero en la oración y el ayuno, das lo que eres. En el sacrificio, estos sacrificios, das no lo que tienes, sino lo que eres. Lo entregas. La sola oración está vacía. Una sola oración es vacía. El solo ayuno es una dieta. La sola donación es filantropía. Necesitamos tener esa combinación de las tres para lograr que sea una verdadera obra de justicia. Para la contemplación los invito hoy, porque nos extendimos mucho en la lectura, en la lección y en la meditación. Ahora para la contemplación los invito a que hagamos un esfuerzo de releer este texto en casa y entrar en la contemplación de cada uno de los aspectos de los que nos habla el día de hoy. Amado Señor del cielo y de la tierra, tú que nos diste el ejemplo de ayuno, oración, penitencia, enséñanos en este camino de la Cuaresma a vivir cada instante
conectados con las gracias que vienen solamente de ti. Especialmente danos la capacidad de vivir este tiempo en oración, en ayuno y en limosna, en caridad a los necesitados. Bueno, pueblo de fe, muchas gracias por dedicar este rato. Yo pienso que tenemos una tarea. La tarea es vivir un poco cada uno de estos aspectos hoy. ¿Cómo voy a vivir mi ayuno? ¿Cómo voy a vivir la oración? ¿Cómo voy a vivir como un tiempo de penitencia? Deseándoles a todos una jornada y una cuaresma llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.